desarrollar juntos la actividad número 3 de esta segunda semana. La actividad número 3 tiene como tema sé cómo actuar durante un desastre natural. Así que vamos a ver de qué se trata esta actividad. ¿Recuerdas la leyenda del océano del cuento El Sol y la Luna? Bueno, recuerda que el océano, al ser un líquido, voy a realizarte la siguiente pregunta. ¿Crees posible medir la cantidad de agua que poseen los océanos? ¿Será posible medir esta cantidad de agua? Creo que no. ¿Por qué? Porque es mucho. Todos sabemos que la mayor parte, las 3/4 partes de nuestro planeta Tierra está cubierta de agua. Entonces sería casi imposible medir totalmente la cantidad de agua que puede existir en los océanos. ¿Qué opinas tú? Así que también vas a comentar esta respuesta en casita. Sigamos. La fuerza de los océanos, volcanes, placas tectónicas, ríos y otros elementos de la geografía pueden provocar desastres naturales. Veamos por qué. Recuerda que los sismos, terremotos, deslaves, deslizamientos, inundaciones, erupciones volcánicas son, entre otras, algunas de las amenazas de desastre natural que ponen en riesgo la vida de los residentes de Ecuador. Y aquí estamos observando cómo se producen y cómo puede causar grandes daños estos desastres naturales. Sigamos aprendiendo. ¿Se pueden predecir desastres naturales? Veamos. No siempre es posible. Sin embargo, la ciencia, con instrumentos tecnológicos como sensores, drones, cámaras especiales, medidores de gases, etc., permiten monitorear el suelo, el ángulo de inclinación del terreno, la cantidad de lluvias, el movimiento de la Ares. ¿Qué es la Ares? Es la mezcla de rocas, tierra y agua. Y también de ciertos accidentes geográficos para conocer si en un futuro se puede dar un desastre. Pero solamente podemos analizarlo. No podemos en sí predecir con exactitud que va a ocurrir en tal momento algún desastre natural. Pero el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional siempre está vigilando la actividad volcánica en nuestro país. Ellos son los encargados de monitorear y siempre mantenernos informados ante cualquier novedad. Cómo deben actuar en caso de algún terremoto. No sabemos que nosotros debemos estar siempre preparados tanto desde casa o en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Y sabemos nosotros cómo estar preparados si en algún momento ocurre algún desastre natural. Sigamos aprendiendo. Para aprender un poquito más, vamos a leer la información que vamos a encontrar en la página 91 del texto de Estudios Sociales. Encontramos este tema: prevención de desastres. Vamos a escuchar con atención. Al ser Ecuador un país con diversas condiciones climáticas, de relieve y de hidrografía, con frecuencia suceden en las provincias desastres naturales que traen consigo problemas en las viviendas, en la alimentación y en general en toda la población que habita en esa provincia. Por eso existen planes de prevención que realizan las autoridades pertinentes para reducir el impacto de las distintas zonas de riesgo. Sigamos la siguiente parte de esta página. En las zonas aledañas del volcán Tungurahua, que lleva una actividad eruptiva desde el año de 1999, se hacen continuamente charlas sobre los impactos del volcán en la comunidad. De igual forma, cuando el volcán vuelve a activarse, bomberos, la Defensa Civil, la Policía Nacional y militares realizan las evacuaciones pertinentes en las zonas para evitar desastres y pérdidas mayores. Se colocan también lugares de referencia para que las personas, en caso de emergencia, puedan ir a sitios seguros o albergues temporales para esperar hasta que el volcán baje su actividad y luego todos puedan volver a sus rutinas normales. Recuerda que cada autoridad en las provincias, en los municipios y a nivel nacional son los encargados de dar información sobre los desastres naturales y tú, como miembro activo de tu ciudad, puedes participar como voluntario con tus vecinos y tu familia para ayudar a prevenir un desastre natural. Mire, sigamos.
Vamos ahora a realizar la actividad de hoy. Vamos a contestar la siguiente pregunta, pero primero vas a observar tu entorno y vas a conversar con tu familia sobre cómo deben actuar durante un desastre natural. Y vas a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué acciones se deben realizar en medio de un desastre? Entonces aquí tú puedes contestar de acuerdo al ejemplo que tú escojas. En este caso te voy a presentar el siguiente. Ante un terremoto, por ejemplo, nosotros debemos, primero, decidir con nuestros padres cómo debes actuar y protegerte en caso de un terremoto. 2. Deben ubicar las zonas de seguridad. 3. Prestar atención a las indicaciones de personas mayores. 4. Salir ordenadamente a las zonas de seguridad cubriéndote la cabeza. 5. Pide a tus padres que tengan a la mano un equipo o su maleta de emergencia o kit de emergencia y supervivencia. Entonces, miren, este es un ejemplo de cómo yo estoy contestando estas preguntas. Recuerda que existen algunos tipos de desastres. Entonces, de acuerdo al tipo de desastre que tú vayas a escoger, vas a escribir aquí y vas a contestar esta pregunta. Sigamos trabajando en nuestro rotafolio. Vamos nosotros a retomar esta semana nuestro rotafolio. Recuerda que tenemos hojitas pendientes para trabajar. Ahora, con las respuestas de la actividad anterior, vas a realizar lo siguiente. Primero, vas a dibujar en la parte frontal de la cuarta hoja de tu rotafolio el desastre natural que podría suceder en tu casa y escribe su nombre. Entonces aquí ya tengo preparada la siguiente hojita, como nos indica aquí. Voy a escribir el nombre del desastre natural. En este caso, yo les había comentado que cerca de aquí, de mi casa, existe un río. Entonces, el desastre natural que se puede producir es inundaciones. Entonces aquí igual he colocado una imagen. Vamos ahora en la parte posterior de la hoja. Vas a escribir cómo puede afectar a tu entorno ese desastre natural. Piensen en qué deben hacer durante un desastre natural que amenaza su seguridad. Entonces yo le voy a dar la vuelta a la misma hoja donde estuve escribiendo el nombre del desastre y voy a escribir como nos indica aquí, cómo afectaría este desastre natural. En este caso he escrito 3 ideas. Una inundación destruye casas, vehículos, entre otros. También afecta y provocaría muerte y heridas de diversa gravedad tanto a personas como animales y asimismo incrementaría las enfermedades. Entonces yo he colocado estas ideas de acuerdo al desastre natural, en este caso que yo coloqué, que son las inundaciones. Ahora, asimismo voy a encontrar una segunda parte. Voy a colocar aquí la siguiente pregunta. ¿Qué hacer durante una inundación? Bueno, primero conservar la calma y siga las instrucciones de las autoridades. Segundo, escuchar las noticias en su radio portátil, buscar albergue temporal si su casa corre peligro y por ningún motivo debe de cruzar ríos crecidos o caminar cerca de las orillas de esto. Entonces, estas son algunas de las ideas que he colocado con respecto a esta pregunta de aquí que dice qué hacer durante una inundación. Entonces, asimismo, de acuerdo al desastre natural que escogiste, de acuerdo también al peligro que pueda estar alrededor de tu casa, vas a realizar esta segunda parte de esta hojita. Ahora, vamos nosotros a trabajar en otra hojita más. En la parte frontal de la quinta hoja, vas a escribir el título, ¿qué hacer durante? Aquí tienes que escribir el nombre del desastre natural. Va a ser durante un desastre natural. Por ejemplo, si tú escogiste el caso del desastre natural del sismo, entre las acciones que debes hacer es agacharse, cubrirse y agarrarse de un objeto resistente, que puede ser una mesa, un escritorio, un sillón o contra una pared. Se debe buscar un lugar seguro para evitar que otros objetos puedan caerte encima. Este es un ejemplo. En este caso, como yo estoy trabajando con el desastre natural de las inundaciones, yo lo voy a hacer de esta manera. Entonces voy a escribir la pregunta. ¿Qué hacer durante una inundación? Bueno, evacuar el lugar o buscar zonas altas y seguras. Entonces aquí está esta primera acción. Y asimismo he representado con un dibujo como para poder dejar un poquito más claro de qué es lo que se debe realizar. Ahora, en esta misma hoja vamos asimismo a trabajar en la parte de atrás. Veamos el cuarto paso.
En la parte posterior de esta hoja número 5 vas a dibujar y escribir otra acción. Por ejemplo, mantener la calma. En este caso, he vuelto a escribir la pregunta: ¿qué hacer durante una inundación? Empacar elementos básicos en bolsas plásticas bien cerradas y en mochila, así como estamos observando en el dibujo, ¿no? Entonces ellos ya están evacuando y así mismo van llevando lo necesario y básico que les pueda servir para ellos poder sobrevivir mientras dura esta pequeña emergencia. Ya. Muy bien, niños, entonces hemos visto cómo actuar ante un desastre natural, ¿verdad? Ya sabemos cómo actuar en un caso de